Listo. Bueno, Nos sí, mostró cómo sacar el ángulo resultante, después la descomposición en los ejes X e Y. sí. Bueno, Hicimos la sumatoria de la fuerza sobre un cuerpo. bueno, claro, eso fue en la parte final, ¿cierto? Pero al Sí. inicio, si seguimos con el repaso, ¿sí? Vieron lo que es la definición de estática y después hizo como un repaso de cosas que ya habíamos visto, ¿sí? Rápido. El ¿Qué concepto de fuerza, profe. concepto de fuerza? Bien. ¿Qué más? Las unidades. Las Las- unidades de Noción. sistema. Muy bien. ¿Qué unidades tienen las fuerzas? ¿Solo una? ¿Ninguna? ¿Dos? Dos. Dos, ¿Dos? profe. ¿Cuáles, Patricia? ¿Cuáles te acuerdas? Sistema de unidad internacional y sistema de unidades técnicas. Sistema de unidades técnicas. ¿Sí? Esos son los sistemas. Las unidades son más. ¿Sí? Mi papá no Está le el, porque yo te dejé. está el sistema métrico, el SIMELA, Sistema Métrico Legal Argentino. Pero bueno, esos son los sistemas o órganos que se encargan del estudio de las unidades por jurisdicciones, ¿sí? Pero, a ver, mencióname unidades de fuerza. Newton. Newton, ¿qué más? Kilogramos fuerza. Kilogramos fuerza. Libra fuerza, ¿sí? El kilogramo. ¿Cómo? El kilogramo y después también. ¿Cuál era el Bien. otro? El kilogramo fuerza. Newton, que dijo uno de tus compañeros. Libra fuerza, ¿sí? Y bueno, esas son las más conocidas, ¿cierto? Porque también podemos usar el gramo fuerza, ¿sí? Que no es tan usado, pero es una unidad. Y bueno, las unidades derivadas que vienen con los prefijos, ¿no? Kilonewton, hectonewton, centinewton, y todos los prefijos que le puedan agregar a las unidades que ya mencionamos. ¿Vieron la conversión? Profe, ¿Sí? ¿y la DINA es de trabajo o es de fuerza? La DINA también es de fuerza, ¿sí? Porque hay un instrumento que se llama dinamómetro, ¿sí? Que mide fuerza. Bueno, la equivalencia que más van a usar, ¿sí? El profesor hizo hincapié en esa equivalencia. ¿Quién me dice correctamente? Porque siempre causa confusión. Equivalencia entre kilogramo, fuerza y newton, ¿puede ser? Sí, Jessica. Un Que kilogramo, ¿sí? un kilogramo fuerza es igual a 9,81 newton. Muy bien, 9,81 newton, ¿sí? Que lo conseguían, o que es la masa de un kilogramo, ¿sí? Y ahí hicieron un repaso del concepto de masa y fuerza. La masa de un kilogramo, ¿sí? Bajo, imagínense que esto tiene un kilogramo, bajo la fuerza de la gravedad, ¿cierto? Que nosotros decimos fuerza de la gravedad, pero en realidad es una aceleración, ¿cierto? La aceleración de la gravedad y la masa dan resultado a la fuerza, ¿cierto? Y es por eso que los objetos tienen un peso. ¿Se entiende? Entonces, la fuerza de la gravedad, ¿sí? O lo que conocemos como peso, es la masa de un cuerpo bajo el efecto de la aceleración de la gravedad. ¿Cierto? Sí, profe. Por eso, si yo tengo 2 kilogramos, multiplico 2 kilogramos por 9,81, ¿sí? Que va a ser 19,62 newtons. Y así sucesivamente. Esa es la equivalencia que más van a utilizar. Bueno, y al final, si vieron lo que es sumatoria de fuerzas y descomposición, ¿cierto? De las chicas que empezaron con lo de sumatoria y descomposición, ¿quién me explica qué es una sumatoria de fuerzas? Primero saca todo los valores de eje Y, después Sí, de X, sí, y después primero se suma el,
el de eje X, por ejemplo, la fuerza 1 de X, fuerza 2 de X, fuerza 3 de X, sería para sacar la resultante, ¿no es cierto? Exacto, la resultante. Muy bien. Entonces, Y al final, bueno, sí, al final, no, ahí te daría el resultante del eje de la fuerza en X. de las Lo fuerzas. mismo para mí. ¿Cómo? Lo mismo hacer para el I, para fuerza en I. Exacto, y sacas resultantes, se conocen como resultantes parciales o resultantes en los ejes, ¿cierto? Tanto en el eje X como en el eje Y. Una vez que sacas las resultantes tanto en X como en Y, ¿qué aplicaban? La composición de la resultante. La fórmula de la resultante de fuerzas. ¿Te acuerdas cómo es esa fórmula de la resultante de fuerzas? Raíz de, o sea, adentro de la raíz se ponía la resultante en X al cuadrado más resultante de Y al cuadrado. Sí, Se hacía esa ecuación adentro y después de eso le sacaba la raíz, o me equivoco. sí, muy bien. ¿Sí? Entonces es la resultante en X elevado al cuadrado más la resultante en Y también elevado al cuadrado, ¿sí? Y a esa suma de las resultantes parciales elevado al cuadrado le sacan raíz cuadrada, ¿cierto? Y eso les da algo específico. ¿Cómo se llama ese número? ¿Sí? Bueno, se llama resultante, ¿sí? Pero ¿qué característica representa de lo que estamos analizando? ¿No es el ángulo? No, no. El último es el ángulo. No. Bueno, esa fórmula de la resultante me da un valor numérico, ¿cierto? Sí, Bueno, ¿qué representa El ese valor el kilogramo, en los kilogramos? kilogramos. ¿Pero qué representa? ¿Y es la fuerza total? La fuerza total de La todo. dirección, Sí, la fuerza total, no dirección. Bueno, ya que mencionaste la dirección, estamos viendo vectores, que es la fuerza. Tenía tres características, ¿cierto? ¿Qué me dice esas tres características? La magnitud vectorial, la dirección y el sentido. Muy bien, ¿sí? Módulo, dirección, sentido. Ahora les vuelvo a hacer la pregunta. El número ese que me da de la fuerza resultante, ¿sí? ¿Qué es de esas tres características? El módulo. Módulo, ¿sí? Por eso entiendan la pregunta, ¿sí? El valor numérico que me da la fórmula de la resultante es, ¿sí? Ahí ustedes tienen que, el número ese, porque yo les pregunté por el número exactamente, es el módulo, ¿sí? El módulo de la resultante se llama, ¿sí? Ahora, como ya hallaron el módulo, también se hallaba un ángulo, ¿cierto? Con una fórmula. Tienen las dos fuerzas, ¿sí? Las van a sumar. El valor numérico que les va a dar, o la resultante que están hallando, es esto, ¿sí? Les voy a decir una vez, es el equivalente, ¿sí? ¿Se llega a ver ahí la imagen? sí, profe. Todavía no. Bueno, ahí ya les va a estar cargando. Se ve. Sí, profe. Bueno, entonces, acá ven a dos personas, ¿cierto? Sí, Cada una está aplicando una fuerza, ¿cierto? F1 y F2, ¿sí? La suma en este caso es fácil, ¿sí? La suma va a ser, ambos están en el mismo eje, sumo directamente, y esta va a ser mi resultante, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, esta resultante, véanlo como la equivalente a estas dos fuerzas, ¿sí?
Si yo saco a estas dos personas y quiero realizar el mismo efecto, ¿sí? U obtener el mismo efecto en este bloque, tengo que aplicar una fuerza de este módulo, ¿sí? En esta dirección. ¿Se entiende? Por eso es sumatoria. O esta otra imagen, ¿sí? Una persona está tirando, en este caso la persona de verde, está tirando con una cierta dirección, ¿cierto? Esta persona de rojo está tirando el bloque con otra dirección, ya no están alineados como en este caso que vimos inicialmente, ¿sí? Entonces, si yo sumo, ¿sí? Y acá lo está haciendo, ¿por qué método? Y me dice, acá la imagen me está... A ver, no lo puedo ampliar. Bueno, acá esta imagen me está mostrando un método gráfico. El paralelogramo. Paralelogramo, bien. ¿Sí? Entonces, en el método del paralelogramo, yo trazaba paralelas, si eso lo vieron también con el profesor, y la resultante va a ser esta, ¿sí? La diagonal del paralelogramo. Y que es esta, nos representa lo mismo. Estas dos personas realizan, ¿sí? Esta fuerza total o esta sumatoria fuerza equivalente hacia este bloque, ¿sí? ¿Y hacia dónde se va a mover el bloque? Hacia adelante, ¿cierto? Entonces, la suma vectorial, en resumen, es eso, ¿sí? Pueden sumar 2, 3, 4 fuerzas, van a obtener una resultante que va a ser una fuerza equivalente, ¿sí? A esas fuerzas parciales que se están aplicando en un punto. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, Sí. Profe, ahora, la otra fórmula era la del ángulo, ¿cierto? ¿Qué me dice la fórmula? Arco tangente dividido resultante en y. No, arco tangente de resultante en y dividido resultante en x. Sí, muy bien. ¿Sí? Y cierran paréntesis. ¿Y eso qué les va a dar? Les va a dar un número que es... un ¿qué? ángulo, Es un ángulo, bien. ¿Y qué representa el ángulo del vector? la dirección, La dirección. Bien. Las dos características más importantes de un vector, porque venimos mencionando. Si bien ya hablamos de magnitudes vectoriales, hablamos del módulo, ¿sí? Que es el valor numérico, y de la dirección, que va a ser en un ángulo. ¿Sí? Ahora les pregunto, ¿cuál es la convención para ese ángulo? contrarreloj no era, o contrarreloj no era negativo y Antihorario. ¿Sí? ¿Estás antihorario, bien? ahí está. Perdón. ¿Cómo? Antihorario era negativo y horario era algo así, positivo. Sí, está bien, pero al revés. Ah, ok. Antihorario se considera el ángulo positivo y horario negativo, ¿sí? ¿Desde qué eje medíamos? X, Del eje X. ¿Positivo o negativo? Porque yo tengo dos X. positivo. Positivo. Del eje X positivo. Muy bien, ¿sí? Bueno, eso era con respecto a sumatoria, ¿sí? Descomposición. ¿Qué era la descomposición? ¿Qué parte de la matemática auxiliar utilizábamos para la descomposición? Las razones trigonométricas. Razones trigonométricas. ¿Cuáles? Coseno Seno y y coseno. Seno y coseno. Muy bien. ¿Sí? Y tenían que tener presente, mi calculadora no se ve nada, pero igual a mí me sirve. ¿Cómo se ve? Sí, yo ¿Las me aprendió de entiendo. memoria? Sé dónde está cada cosa. Bueno, los ángulos, ¿sí? La calculadora, si ustedes no la saben utilizar, es un aparato más, ¿sí?
¿Cómo tenía que ser el ángulo que ustedes introducían en la calculadora? ¿O en qué sistema tenía que estar? ¿Tenían ángulos Decimal. decimales, ¿sí? O sexagesimales, para ser más exactos, ¿sí? Los ángulos sexagesimales, que son los que conocemos. Porque también están los ángulos centesimales, que no sé si ven eso en la escuela, ¿sí? Aunque sí me enseñaron. Y hay otro sistema más. El ángulo puede estar en Radianes. radianes, ¿sí? Tenían que darse cuenta que en la calculadora el ángulo no está en radianes, ¿sí? Porque por más que realicen bien, ¿sí? O utilicen bien las fórmulas, les va a dar un resultado erróneo, ¿cierto? ¿Cómo verifican si su calculadora está en sexagesimales, o lo que son los ángulos de gris, o en radianes? Arriba de la pantalla tiene que decir una D o G. Sí, una D, Chiquitito. ¿sí? Que es de gris. O, sí, yo aprendí eso mucho tiempo después. Tangente de 45. ¿Cuánto tiene que ser la tangente de 45? 1. 1. Una, profe. 1. Si yo escribo, o sea, estoy en otro ángulo, ahí voy a poner, ¿sí? Si estoy en cualquier otro sistema y escribo tangente de 45, ¿qué me da? ¿Ven ahí? No sé. Se cambió a 7. Ahí salió, profe. Ahí, perdón. Ahí. Tangente de 45. Todos sabemos que es 1. ¿Y ahí cuánto me está dando? Número 1,62. periódico, 62. Entonces, número decimal. está mal, ¿cierto? Tengo que pasar a de gris. Bueno, esa aclaración, porque pasa, ¿sí? Llegan al parcial y no saben la diferencia de ángulos sexagesimales, radianes, y no se utiliza bien la calculadora. Ahora lo siguiente. Bueno, la descomposición. Tomaban un vector, ¿sí? Con cierta dirección, utilizaban seno y coseno y obtenían sus componentes, ¿cierto? El coseno para la fuerza en X y el seno para la fuerza en Y. Muy bien, ¿sí? Sí. Esas componentes van a estar en los ejes cartesianos, ¿sí? Una fuerza, ¿sí? La están llevando a sus componentes cartesianos. Lo mismo que cuando obtenían las resultantes en los ejes, tanto en X como en Y, ¿sí? Y luego utilizaban la fórmula, o lo que es Pitágoras, para hallar el módulo de la resultante. Luego, ese módulo de la resultante, si nosotros lo descomponemos, nos va a llevar a las resultantes tanto en X como en Y, ¿cierto? ¿Me dejo entender lo que estoy diciendo? Es como, hallamos la resultante, ¿sí? O sumamos unas fuerzas. Si vamos un paso para atrás, utilizamos la descomposición, ¿cierto? Sí. Sí, profe. O cuando empezamos a realizar la suma de varios vectores, ¿sí? Como lo que les quedó de tarea, la suma de varios vectores que están en los ejes, perdón, cuando realizan la suma de vectores que no están en los ejes, lo primero que hacen es descomponer, ¿sí? Que es lo que hicieron en la tarea, descomponer tanto en X como en Y para hallar la resultante. ¿Sí? Bueno, ahora sí, la tarea. ¿Hicieron? ¿No hicieron? Sí, lo hice. Sí, una, dos Sí. personas. Yo también hice, profe. Sí, profe. Sí, 3, profe. 4. Sí, sí. Bueno, 5, También hice. 6. ¿Los demás? También. También. Yo también hice. Bueno, si pregunto al azar me van a decir, o bueno, voy a preguntar al azar. ¿Les parece o quieren que desarrolle el ejercicio? Pregunte, profe. Bueno, a ver, ¿alguien que quiera lo contrario? ¿Puedo preguntarme?
Bueno, Desarrolle, profe, sí. bueno, entonces, lo primero que tenían que hacer es la descomposición en los ejes, ¿cierto? Sí. ¿Cuánto? A ver, y yo voy a preguntar, voy a tomar, sí, a ver acá, a Mario Urnao. ¿Cuánto te dio la resultante en el eje X? ¿Hiciste, no hiciste? De la primera parte me dio 80,4, pues, si no me equivoco acá. A mí también La, me dio ese resultado. la resultante en X. Bueno, Llegaste a una parte. Sí, como sí, ese por todo yo también me fijé. hay varios que no hicieron, voy a hacer el ejercicio, ¿sí? De forma rápida, ¿sí? Igual a los que están haciendo ahora la tarea, y así no queda duda. ¿Les parece? Y los Sí, que ya profe. hicieron me van a ayudar con los resultados, ¿sí? Yo como tengo limitado el espacio, voy a pedir que me dicten los datos, ¿sí? Teníamos la fuerza 1. Bueno, ahora vamos a hacer y repasamos, ¿sí? F3, el ángulo F3 es 0, ¿sí? Lo primero que se hace es la descomposición. F1 en X, que va a ser el módulo de F1, 105 kilogramos, por, en X, ¿qué función utilizábamos? Coseno. Coseno. ¿Coseno de cuánto? 40 grados. 40. Bueno, muy bien, ahí me van haciendo eso en su calculadora. Voy escribiendo el siguiente. A ver, 105 coseno de 40. 80,4 80,4. kilogramos. Muy bien, 80,4. ¿Sí? A un decimal vamos a hacer. 80,4. El redondeo a la décima o a un decimal. ¿Sí? Por el seno, 67,5. 67,5. Muy bien. Muy bien a los que están participando, a los que hicieron la tarea. Los que no hicieron, vean la resolución. ¿Sí? Lo que yo estoy viendo es que yo escribí mal. ¿Sí? Yo escribí 105 por coseno de 95 en mi tarea. ¿Cómo lo Ahí. Yo estoy viendo acá el F1 tiene ángulo 40. ¿Sí? Ese de F2. ¿De F2? No, el que dijo la chica. Ah, sí, El el que ya hizo error. F2 es 95. Ahí está el error. ¿Sí? F2 Ah, ok. en X, entonces va a ser 85 el módulo de F2 por coseno de 95. Y ahora sí, ¿quién me ayuda con esto? Ese medio negativo, profe, a mí. Menos A mí me 7,4. dio- Menos 7,4. A mí también. ¿Cuánto? Menos Menos 7,4. 7,4. Muy bien. Redondeando a un decimal, acuérdense, ¿sí? Da negativo. ¿Por qué? Y Es acá abajo les negativo porque explico. está en el cuadrante negativo de las X. Muy bien, ¿sí? Si acá dibujamos, ¿sí?, un esquema de X, Y, ¿sí? 95 va a estar pasando el primer cuadrante. ¿Dónde se va a encontrar? Aproximadamente acá, ¿sí? Yo tengo acá 95 grados. ¿Y hacia dónde va a estar apuntando su componente en X? Lo que ya les contestó el compañero, ¿sí? El F2 en X va a estar hacia la izquierda. Y como está en el eje X negativo, ¿sí?, va a ser una componente negativa. Esto ya me da usando la dirección del vector, ¿sí? Tengan en cuenta siempre eso. Si usan la dirección del vector, les va a dar hacia dónde están dirigidos, ya sea en el X positivo y negativo, o X, tanto en X e Y positivos y negativos, ¿sí? Ahora, continuamos, ¿sí? 85 por el seno de 95, ¿cuánto me da? 84,7. 4,7. 80,7. ¿Todos coinciden? 84. A mí me dio 84. 86. A ver. 68. Yo voy a hacer 85. Pero el redondeo es 7. Sí. Sí, por el redondeo 7, sí. 84,7. Sí, ese es el correcto.
redondeado. Y en F3 pasa algo curioso, ¿sí? Si yo escribo F3 de X, 180 kilogramos por el coseno de 0, ¿sí? Si alguien sabe trigonometría, el coseno de 0 es 1, ¿cierto? Quedaría 180, Sí, profe. profe. Quedaría 180, ¿sí? Porque todo este Y el vector, seno de 0 es 0. ¿sí? Todo este vector está en el eje X, ¿sí? Y no va a haber una componente ni. Si yo hago 180 por el seno de 0, esto me da 0. Como dijo su compañero, el seno de 0 es 0. ¿Sí? Entonces, ¿se entiende? Resumiendo, teníamos la resultante, que es el módulo, la dirección, ¿sí? Que es un ángulo, ya sabemos, y ya tenemos toda la parte analítica para este ejercicio, ¿sí? Si yo dibujo, ¿sí? Que ya no me da el espacio, ¿sí? Si dibujo una sola fuerza, ¿sí? Con la escala que estoy utilizando, va a tener que representar 295,3, ¿sí? ¿Con qué ángulo? Y para eso utilizo el semicírculo, que los que no tienen, tienen que comprarse, como dijo el profesor, con 31 grados, ¿sí? Entonces, listo. Profe, Sí, Profe, dime, profe, dime. a mí me dio 26,32 el grado. Yo hice en el teléfono, puede ser que esté mal en el teléfono, por eso me dio mal. Sí, puede ser usa una calculadora, ¿sí? Puede ser el teléfono. Usa una calculadora el arco tangente, ¿sí? O puede ser que no hayas escrito no sé, el paréntesis, algo en el teléfono, ¿sí? Te tiene que dar 31. No, primero lo dividí para hacer bien, primero lo dividí y después hice el arco tangente y me dio Mm, 6, yo ahora me voy a fijar bien. Por si puede ser por el redondeo, ¿sí? El redondeo no tiene que llevarte tanto. Por ahí, por el redondeo puede irse a 29, 30 a lo mucho. Sí, pero 26 ya me parece demasiado. sí, mucho, por eso estaba viendo, mucho. El redondeo a veces, ¿sí? Cuando redondeamos, nosotros estamos perdiendo la exactitud. ¿Se acuerdan cuando el profesor les habló de exactitud? ¿Sí? No vamos a dar en un resultado exacto, ¿sí? Pero sí vamos a estar próximos, ¿sí? Cuando redondeamos, no significa que estemos haciendo mal, ¿sí? Por eso siempre se discrepa en eso. En el redondeo les va a dar un poco más, un poco menos, pero no puede variar mucho también, ¿sí? Depende cómo redondeen, si es por exceso o por defecto. ¿Estamos? Bueno, les felicito nuevamente a los que hicieron la tarea, ¿sí? Quería que quede claro esto que fue lo de la clase pasada. Y hoy vamos a empezar con un nuevo tema, ¿sí? profe, en ese problema habían dos preguntas. A ver. Que una preguntaba cuál de las dos fuerzas resultantes iba a ser mayor, y ahí, Sí. bueno, teníamos los dos valores, y el que era mayor era mayor. Y después la siguiente pregunta dice, ¿qué haría para que lo sea? Esa pregunta yo no entendí, que sea qué, no sé a qué se refiere. Bueno, sí, Sí, profe, tengo las mismas dudas. el primer ejercicio lo hicieron con el profesor, ¿cierto? La primera parte. Sí, la primera parte sí. Sí, ¿cuánto les había dado para ese ejercicio? 363,7 kilogramos Sí. a 32,42 grados. 32,42, ¿sí? Entonces, ese primer dibujo era el dibujo 1, va a sí. tener una resultante mayor. Sí, entonces el primer dibujo tiene una resultante mayor, es obvio porque 300 y algo es mayor a 295. Y la segunda pregunta es, ¿qué haría usted para que lo sean? ¿Sí? O sea, está refiriendo a ambas, ¿sí? Para que lo sean, está en plural. O bueno, si se está refiriendo al segundo sistema,
es ¿qué harías para que ¿sí? Para que esta sumatoria de fuerzas sea mayor que el primero? Creo que a eso va la pregunta. Si me estoy equivocando, profesor Faseski, ¿me puede corregir? Juan, la clase pasada nosotros solo hicimos la sumatoria de fuerza. No analizamos la posibilidad de qué es lo que había que hacer o no para aumentarlo, disminuirlo, ni nada de eso. Lo único que llegamos hasta el resultado de eso. Hasta el módulo. Del primer sistema, al módulo y el ángulo. Método analítico y método gráfico, pero no hicimos ese inciso que dice qué se puede hacer para incrementar o para disminuir, y eso no lo tocamos todavía. Bueno, entonces, respondiendo a eso, ¿qué podemos hacer para que ya sea ambos sistemas, ¿sí?, aumenten su módulo, ¿sí?, o sea, para que sean más grandes, o en concreto, ¿qué puedo hacer para que este sistema pueda ser más grande? ¿Sí? Es algo como que... modificarle el ángulo, profe. Sí, puede modificar el ángulo, sí, sería una Agregar opción. más vectores. Agregar más fuerzas, ¿sí? Las dos cosas, pueden agregar fuerzas a este sistema, ¿sí? Porque si yo agrego otra fuerza en el eje X, ¿sí?, o con cierta dirección, ¿qué voy a lograr? Que mi resultante, ya sea en X o en Y, aumenten, ¿sí? Si mis resultantes en los ejes aumentan, ¿qué va a aumentar? Este módulo. ¿Se entiende? Si este valor es más grande, ¿sí?, lo que está dentro de la raíz, aumenta el módulo, ¿sí? Una es aumentar fuerzas, y la otra, ¿qué sería? Al primer sistema puedo sacarle una fuerza, ¿cierto? Le puedo sacar F1 o F2, ¿sí?, que son las fuerzas más grandes en el primer sistema, y obtengo, ¿sí?, una resultante en el primer sistema más pequeña que esta, ¿sí? A ese va el análisis. ¿Se entiende? Que es lógico, ¿sí? Es a mayores fuerzas en el mismo sentido, ¿sí? Ojo, no solo agregar fuerza, porque si yo agrego una fuerza con sentido opuesto, ¿qué le va a hacer? Le va a restar. Le va a restar, ¿sí? Entonces tendríamos que agregar en el sentido de la resultante, en el mismo ángulo. Sí, puede ser en el sentido de la resultante, puede ser con un ángulo, no sé, 50 grados, ¿sí? Puede ser en los ejes, porque en los ejes directamente, si aumento un 150 en Y, este resultado en Y va a ser 300, ¿sí? 302,2 al cuadrado, le sumo el 64.000 que ya tenía, y mi resultante va a ser más grande, ¿cierto? Si yo le sumo 150 en el eje Y, ¿sí? Lo voy a hacer acá, porque no tengo espacio. 150 en el eje Y, ¿qué obtendría? 302,2, ¿cierto? Si eso elevo al cuadrado, me da 91.324,8. Le sumo lo que yo ya tenía, 253 en X, ¿sí? Me da un número grande, le saco la raíz cuadrada, que es lo que me importa, y la resultante me da 394. Y ahí ya es más grande que el primer sistema, que era 350, creo, ¿no? ¿Se entiende? No es solamente en la dirección de la resultante, puede ser en los ejes también, tanto en X como en Y, o un vector con dirección 50 grados, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, pasamos a la siguiente parte, que son palancas, ¿sí? ¿Vieron en la teoría palancas? ¿Quién me dice qué vieron de palancas? Es una máquina simple. Máquinas simples, ¿sí? Aunque no lo crean, está en más lugares. Les voy a compartir una imagen, ¿sí? ¿Alguno trabaja en construcción? ¿O hizo alguna vez alguna changa en construcción? ¿Alguna de las chicas? Sí. ¿Sí? Bueno. No. Un ejemplo ahí en construcción. Bueno, miles de ejemplos, ¿sí? Y ahí les muestro una imagen.
¿sí? Aunque no crean, acá yo también tengo algunos ejemplos. Esto que usan las chicas, ¿ven qué es? Sí. Una pinza, ¿sí? Una pinza también que usamos los hombres, ¿sí? Va a ser un ejemplo, ¿sí? Esto, ¿qué es esto? Una tijera, ¿cierto? Para remover las tuercas también. Exacto, ¿sí? Se usa Las como llaves. palanca en las llaves. Exacto, ¿sí? Y vamos a ver unos ejemplos acá, ¿sí? De la vida cotidiana. Las palancas tenían grados, ¿cierto? Si bien la nomenclatura puede variar con respecto a lo que les enseñó el profesor Weber, ¿sí? Pero lo importante es que analicen. Ahora, tienen palancas de primer grado, de segundo grado. ¿Se llega a ver la imagen? Sí, profe. Sí. Bueno. Sí, profe. De primer grado, de segundo grado y de tercer grado. Primero, esto lo de primer grado, segundo grado y tercer grado lo deben de manejar de teoría, ¿sí? Yo voy a pasar rápido eso. Tienen lo que es resistencia por un lado, que es la R, ¿sí? Y potencia del otro lado, ¿sí? Lo voy a marcar. Y lo importante para diferenciar si es de primer, segundo o tercer grado es el punto de apoyo, ¿sí? O el punto con respecto a cuál vamos a sacar el momento, que en este caso está con la letra F, ¿sí? La letra F, que acá abajo le llama fulcro o punto de apoyo, ¿sí? ¿P qué sería? P es lo que se llama la potencia, o la fuerza que nosotros vamos a realizar. Ahora, ahí marqué todas las F, ¿sí? La característica de las de primer grado es que tanto la R, la resistencia, que en este caso en la tijera, ¿cuál sería la resistencia? El papel que estamos cortando, ¿cierto? La resistencia, el punto de apoyo, que va a ser este punto con respecto a donde la tijera, perdón ahí, con respecto a donde la tijera se abre y cierra, ¿sí? Eso es el punto de apoyo, o en esta imagen le llama fulcro, ¿sí? Y la potencia, ¿sí? A tu pregunta, Angélica, es la fuerza que le vas a aplicar en el otro extremo, ¿sí? Acá le vas a aplicar una fuerza con los dedos, ¿cierto? O es que solo la tijera corta. Tengo que aplicarle cierta fuerza, ¿sí? No corta solo. Entonces, eso es P. En la carretilla, ¿sí? A los que usaron. Si se dieron cuenta, los albañiles, ¿sí? O cuando usan, ¿dónde generalmente colocan más el peso? ¿Sí? En la parte media, en la parte trasera o adelante. Enfrente. Enfrente, ¿sí? Y no es que lo hacen porque sí. Es porque cuando más adelante estés colocando el peso en una carretilla, ¿sí? Va a estar más cerca al punto de apoyo, que es F, ¿sí? O el punto con el cual se toma el momento que está en el eje de la rueda, ¿sí? Mientras más cerca esté a ese punto, menos fuerza voy a tener que realizar acá atrás, ¿sí? ¿Dónde realizan la fuerza? En los mangos, ¿cierto? En la parte de atrás. Y siempre, si se fijan, mientras más atrás agarren, mucho mejor, porque van a trabajar menos, ¿sí? Porque su brazo de potencia va a ser más grande, por ejemplo, ¿sí? Entonces acá están combinados, ¿sí? No están ordenados. Lo mismo en esto, la resistencia acá adelante, cercano al punto de apoyo, y la fuerza o la potencia que vamos a realizar atrás, ¿sí? Acá está, bueno, eso con respecto a las de primer grado. Segundo grado, la carretilla, que recién vimos, y lo importante acá es el orden, ¿sí? Siempre las de segundo grado en el centro, ¿sí? Y eso es lo que te indica esta diapositiva. Las de segundo grado en el centro va a estar la resistencia, ¿sí? Acá está la resistencia y tanto el punto de apoyo en un extremo y la potencia en el otro extremo, ¿sí? Acá la de segundo grado, la resistencia en el
en el centro, ¿sí? Y, bueno, la de tercer grado, la que va a estar en el centro es la potencia, ¿sí? Bueno, y acá otro ejemplo es la caña de pescar, ¿sí? Si nosotros analizamos el principio de potencia, lo que es momento, lo que es momento con momento de una fuerza, es fuerza por distancia. Uy, no puedo escribir acá. Tengo espacio. Es la fuerza por distancia, ¿sí? La fuerza generalmente ya está determinada. Lo que yo puedo variar es la distancia, ¿sí? ¿Qué obtengo con mayor distancia? Menos fuerza, ¿o no? Mayor momento. Mayor momento, muy bien, ¿sí? Este ejemplo en el aula les hago con la puerta, ¿sí? Les pregunto algo bien sencillo. O vean todos la puerta que tienen cerca, ¿sí? Con respecto a qué punto o dónde gira la puerta. Las bisagras que están contra la pared. Las bisagras contra la pared, ¿cierto? Y ustedes, ¿de dónde hacen la fuerza para abrir la puerta? De afuera. Hacia adentro. No, El picaporte. no. En el picaporte, ¿sí? ¿Y ese picaporte cómo está ubicado? Al otro extremo de las bisagras. Al otro extremo. ¿Creen que alguien, imagínense que esto sea la puerta, ¿sí? De este lado están las bisagras, ¿sí? ¿A alguien se le ocurriría poner el picaporte a la mitad? Quedaría muchísimo más pesada la puerta. Sí, más que pesado, vas a tener que hacer una fuerza innecesaria, ¿sí? O acá, más cerca a la bisagra, ¿alguien pondría ahí el picaporte? No. Por el principio de momento de una fuerza, ¿sí? Yo voy a aplicar una pequeña fuerza en este extremo y háganlo en su casa, ¿sí? No con el picaporte, simplemente con la puerta así, ¿sí? Apliquen una pequeñísima fuerza en este extremo, ¿sí? Del otro extremo de la bisagra. Pequeña fuerza y van a ver que la puerta abre con facilidad, ¿sí? Con la misma intensidad hagan al medio a ver si logran abrir la puerta, ¿sí? Y con la misma intensidad acá, cerca a la bisagra, ¿sí? Lo pueden hacer ahora y se van a dar cuenta rápidamente, ¿sí? ¿Por qué el picaporte se coloca de ese lado? ¿Sí? No es porque la puerta va a ser muy pesada, sino que es por comodidad, ¿sí? No es necesario que hagan más fuerza para abrir una puerta, ¿sí? Es comodidad y dinamismo, si quieren llamarlo, ¿sí? Pero hagan ese experimento, ¿sí? Un toquecito en la puerta, en un extremo, otro en la mitad, y con la misma intensidad, ¿sí? Cerca a la bisagra. Van a ver, y ustedes solos van a entender el principio de momento y cómo trabajan la mayoría de estas máquinas simples, ¿sí? O estas herramientas que son cotidianas, ¿sí? La tijera, ¿dónde estaba? Acá, ¿sí? Ustedes si se dan cuenta, hay tijeras que tienen este mango más grande, ¿sí? ¿A alguien se le ocurriría hacer esto acá bien cortito? ¿Sí? ¿O alguien compraría esa tijera que en vez de tener esto acá, estaría acá, pegado al punto de apoyo? Que lo usen así. ¿Sí? Y si alguien hace eso, y no estoy hablando de la tijera de los niños, porque el de los niños es más chico, porque la mano de los niños es más chico, sino que no sería útil, ¿sí? O sea, en vez de facilitarnos la vida, lo que haría es complicarnos. Eso es el objetivo de las máquinas simples, ¿sí? Hacer que nosotros realicemos el menor esfuerzo posible para lo cotidiano que hacemos, ¿sí? Vean, acá hay más ejemplos, van a ver, ¿sí? Y ahora, antes de hacer un ejercicio, yo quiero mostrarles una imagen más. Voy a ver si está acá. Bueno, acá hay otra imagen. Si esto les puedo pasar después para que entiendan, ¿sí? Acá está definido de otra forma, ¿sí? Siempre es R, F ya no es potencia, pero R sigue siendo resistencia y F es la fuerza que uno va a tener que aplicar, ¿sí? Los puntos de apoyo acá los representa de otra forma.
Y me imagino que más de uno, ¿sí?, habrá usado uno de estos cuando era niño, ¿sí? ¿O no? ¿O no tuvieron infancia? Sí, Sí, obvio. profe. Esta imagen acá, ¿cierto? ¿Quién no jugó con un gordito? ¿Sí? Y que le dejaba arriba. ¿Sí? Bueno, esta es una máquina simple, sub y baja. Y bueno, esto es un repaso nomás. Vamos a hacer el ejercicio número 4. ¿Sí? Si todos tienen su guía. ¿Nos puede compartir la pantalla, profe? Bueno, ahí les comparto para los que no tienen o los que están con el celular. Comparto la imagen. Háganme acordar para sacar la pantalla compartida antes de empezar a resolver. ¿Sí? Vayan leyendo, lean rápidamente, es un ejercicio sencillo. El problema 4 vamos a hacer, profe. Sí, el problema 4. Lean, quiero que interpreten y me digan de qué género es esa palanca que tenemos ahí. El de tercer grado era que hacía la potencia en el medio, ¿puede ser? Sí, pero acá no tenemos... De primer grado, profe. De primer grado, profe. De primer grado, muy bien, ¿sí? Porque de primer grado, ¿sí?, nos indica el punto de apoyo justo en el centro, ¿sí? De primer grado es en el centro el punto de apoyo y en los extremos tanto la potencia como resistencia. Yo vi la P en el medio. ¿P no era potencia? Claro, P, pero está en un extremo. Lo que está acá en el medio, o es lo que nos representa, esta imagen nos representa una pata de cabra, ¿sí? ¿Usaron alguna vez una pata de cabra? Sí. Bueno. Bueno, para sacar clavos, ¿sí? Si te das cuenta, la resistencia va a ser el clavo, ¿cierto? ¿O la resistencia van a ser sus brazos? El clavo. El clavo, ¿sí? Si se dan cuenta, la pata de cabra para que trabaje o para que funcione, ¿tiene que apoyarse o pueden sacar el clavo en el aire? No, hay que apoyar. Apoyarse. Bueno, entonces tiene el clavo resistencia, el apoyo que está ahí cerca al clavo, ¿sí? No le van a dar a esto mayor longitud, si no está cercano al clavo, es el punto de apoyo. Entonces, punto de apoyo a la mitad, que es lo mismo que el sub y baja, ¿sí? El punto de apoyo del sub y baja, ¿dónde está? En el medio, ¿sí? Depende quién es, el gordito es la resistencia, ustedes son la P, la potencia, su peso es la fuerza, y sube y baja, ¿sí? Tanto la potencia como la resistencia están en los extremos. Profe, ¿puedes sacar la pantalla compartida? Ah, bueno, y el punto de apoyo en la mitad, ¿sí? Esto vendría a ser el sub y baja, punto de apoyo a la mitad, ¿sí? Y ambas. Entonces, leemos. Nos dice, ¿qué fuerza R máxima se puede ejercer con una palanca dibujada en el siguiente gráfico, que es lo que está en la pizarra, ya van a ver, si se aplica una potencia de 55 gramos, ¿sí? Entonces, la potencia son 55 gramos, ¿sí? Kilogramos, perdón. 55 kilogramos, tengo acá el brazo de potencia, en el dibujo solamente le pone como P, pero para que no se confundan, el brazo de potencia va a ser, y ustedes, los que usaron pata de cabra, mientras más larga es la pata de cabra, ¿es más fácil el trabajo, sí o no? Sí, profe. ¿Por qué? Sí. Porque el brazo de potencia que van a tener es más. Entonces, el momento de la fuerza que apliquen será mayor. ¿Se entiende? Entonces, el brazo de resistencia nos dice que son 14 centímetros. ¿Sí? Y nos piden calcular la resistencia máxima. ¿Sí? Que vamos a poder con estos datos. Entonces, el momento. Había una convención de signo para el momento. ¿Sí? ¿Quién me dice? Y eso lo habrán visto en teoría con el profesor Weber. Bueno, entonces, vean esto.
¿sí? Yo tengo acá, mi mano, esta, va a ser el punto de apoyo, ¿sí? Tengo apoyado en este extremo esta tabla, ¿sí? Si yo aplico una fuerza con la otra mano, ¿sí? ¿Qué movimiento le voy a generar a esta tabla? No sé si se llega a ver bien. ¿Qué movimiento? Para abajo. Para abajo, ¿sí? Pero más que sea para abajo, ¿cómo ven que es ese movimiento? ¿Se está moviendo toda la tabla en su conjunto para abajo? Porque si yo digo para abajo es esto, ¿cierto? Todo en su conjunto se mueve para abajo. En sentido anterior. Bien, a eso vamos, al sentido, ¿sí? Entonces, si yo aplico una fuerza, no se desplaza todo el objeto, sino se va desplazando desde el extremo. Si, ¿Dónde se aplica la fuerza? claro, si yo sigo aplicando la fuerza, esto es como que va girando. Lo mismo que pasa en las puertas. Las puertas giran, ¿cierto? Giran con respecto a un eje. Se cierran, se abren. ¿Se entiende? Hasta ahí. No gira a los 360 grados, pero el momento es eso. El momento de una fuerza se ve en el espacio como un giro, ¿sí? Porque las fuerzas, ¿sí? Y esto lo ven en teoría, generan 3 tipos de movimiento, ¿sí? O 3 tipos de desplazamiento. Desplazamiento en el eje Y, que sería cuando sube o cuando baja, ¿cierto? Desplazamiento en el eje X, ¿sí? Para la izquierda o para la derecha, ¿sí? Y lo tercero es el momento, ¿sí? El momento es un giro. Si yo tengo esta tabla, aplico una fuerza, voy a hacer que gire, ¿cierto? ¿Se entiende? Si yo tengo, a ver, y eso es lo que tienen que entender para lo que es momento. Si yo tengo esta regla, ¿sí? Yo aplico una fuerza, voy a hacer que gire, ¿sí? No va a ser tanta fuerza o no se va a deformar tanto porque es un cuerpo rígido, y si yo me paso con la fuerza, voy a romper la regla, ¿sí? Pero miren, gira un poco o tiene un desplazamiento, no es completo en Y, ¿sí? Es como una porción de giro, ¿sí? Yo dejo de aplicar la fuerza y ¿qué pasa? Regresa a su lugar, ¿cierto? Lugar. Entonces, Sí, el momento, ¿cuál es la fórmula de momento de una fuerza? Va a ser fuerza por distancia, ¿sí? Por distancia, y esta distancia tiene que ser, ¿sí? La fuerza y la distancia tienen que ser perpendiculares, ¿sí? No es cualquier distancia. Yo cuando les estaba haciendo esto, yo estoy representando una fuerza perpendicular a este plano. ¿Se entiende? Que es perpendicular, que forme 90 grados. ¿Sí? No va a ser si yo aplico la misma fuerza, no va a ser lo mismo si está en este sentido o si está así, ¿cierto? Porque ahí ya no va a estar formando 90 grados. Voy a tener que descomponer esta fuerza, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Se entiende el concepto de momento de una fuerza? Sí. Sí, profe. Bueno, y ahora el sentido. ¿Cuándo el momento es positivo y cuándo es negativo? ¿Sí? Y eso tiene que ver con una convención y con el sentido del giro, ¿sí? Si yo aplico la fuerza así, ¿cómo se está desplazando esta madera? Sentido antihorario. Antihorario. A ver, yo lo veo, no sé cómo lo ven ustedes, pero Sí, yo lo usted veo horario. Yo lo veo horario, ¿sí? Porque Para es así. nosotros es antihorario. Bueno, para ustedes es antihorario. Entonces, bueno, eso es lo complicado, con estar en una cámara. Entonces, horario se va a considerar... Ponete de espalda. Porque, sí, exactamente. Bueno, entonces vamos a tener 2 sentidos, ¿sí? Mejor acá en la pizarra para no confundirse. ¿Cuál de los dos se considera positivo y cuál negativo? Antihorario positivo. Muy bien. ¿Y el horario? Negativo. Negativo, ¿sí? Entonces, momento antihorario
positivo, ¿sí? Horario negativo, pero es una convención, ¿sí? Hay otros que utilizan, por ejemplo, al revés, ¿sí? Pero la convención que nosotros utilizamos es esta. Si ustedes ven videos en internet o por ahí otra bibliografía, hay otros que utilizan al revés, ¿sí? No quiero que se confundan en ese aspecto, ¿sí? Para llegar a una, cuando hagamos varios ejercicios y tengamos varios momentos, ¿sí? Para no confundir un momento positivo con un momento negativo, ¿sí? Entonces, imagínense, tienen esto, yo aplico esta fuerza, ¿sí? Y voy a ver cómo ustedes lo ven. Aplico esta fuerza, ¿cómo se va a estar desplazando? La potencia, ¿qué momento va a generar? Un momento horario. Un momento horario, ¿cierto? Entonces, la potencia genera un momento en este sentido. La resistencia. Corté en forma de pizza. Yo dibujé bien, a ver. O estoy... La resistencia del clavo, que sería para la sumatoria de fuerza, es en el otro sentido, sería al revés. Sí. Y esa sería la reacción de la resistencia, que es como la transmisión de la potencia al otro lado. Si van a hacer equilibrio de fuerza, tendría que estar para el otro. Equilibrio de momento tiene que estar para el otro lado, porque si no, no va a ser. Sí. Entonces, ahí. Porque vamos a hacer eso, equilibrio de momentos. ¿Sí? Esto estaría en este sentido, se va a hacer la resistencia. ¿Sí? La resistencia, que es el clavo, ¿hacia dónde está? O sea, esa fuerza, ¿qué momento está generando? Vean. Antihorario. Antihorario, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hagamos, este va a ser positivo, este va a ser negativo. Cuando nosotros hagamos sumatoria de momentos, la sumatoria de momentos va a ser igual a 0, ¿sí? Voy a tener un momento positivo, sumatoria de momentos, con respecto al punto O, le voy a llamar, ¿sí? O al punto de apoyo, tiene que ser igual a 0. Que simplemente al estar en equilibrio ya da un funcionamiento. Si nosotros aplicamos fuerza de más, ¿sí? El clavo también va a salir, ¿sí? Pero ahí va a haber otra variable que se ve en dinámica, ¿sí? Que eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, lo importante en estática es el equilibrio del sistema, porque con el equilibrio del sistema ya se logra el buen funcionamiento de esta máquina o de esta pata de cabra, ¿sí? Entonces, esto tiene una fórmula directa. Yo me estoy tomando el tiempo de explicarle esto, lo de la convención de signos y la sumatoria de momentos en un punto, para que vean que simplemente no es una fórmula, ¿sí? Entonces, yo tengo, o nos quedamos, ¿sí? No hay nadie más conectándose, nos quedamos en el momento de R, ¿sí? El momento de la resistencia, que por nuestra convención es positivo, ¿sí? Se dice sumatoria, pero si yo hago sumatoria de dos números positivos, no puede darme 0, ¿cierto? Entonces, cuando sumo estos dos momentos, ¿sí? Uno positivo y el otro negativo, ¿sí? Llego a que estos sean 0, ¿sí? ¿Cómo tienen que ser esos momentos para que sea 0? ¿Qué me responde? ¿Cómo tiene que ser esto que restado el momento de R menos el momento de P sea 0? Bueno, los momentos acá tienen que ser iguales para que me dé 0, ¿sí? Solo que, como dijo su compañero, uno con signo positivo y el otro con signo negativo, ¿sí? Entonces, positivo y negativo, es por eso que utilizamos la convención, ¿sí? La convención y con estos sentidos, ¿sí? Entonces, tenemos un momento positivo, un momento negativo, cuando los sumamos me da 0. ¿Qué significa este 0? El equilibrio, ¿sí? El equilibrio del sistema. Entonces, si despejamos este término, ¿sí? O esta componente negativa, nos quedaría el momento de R va a ser igual al momento de P, ¿cierto? Y acá vamos a tener entonces
Estos dos momentos son iguales, ¿sí? Numéricamente, y acá aparece la fórmula, ¿sí? Que se ve si buscan en internet por todos lados, ¿sí? El momento es fuerza por distancia, ¿sí? La fuerza de la resistencia va a ser R, ¿sí? Por el brazo de la resistencia, ¿sí? Que es esta distancia que va a tener R, igual al momento de potencia. Ya sabemos que potencia representa una fuerza, que va a ser la fuerza P, por el brazo de potencia, que es una distancia, ¿cierto? ¿Cómo estamos representando estas distancias con respecto a los brazos respectivos? Perpendiculares, ¿cierto? Entonces, en resumen, esta es la fórmula que van a utilizar, ¿sí? Resistencia por brazo de resistencia va a ser igual a potencia por brazo de potencia, para dos fuerzas, ¿sí? Tanto la que llaman potencia como resistencia, porque si hay más fuerzas, se tiene que hacer este análisis, ¿sí? Y eso era lo que les quería dejar en claro. Si hay más de dos fuerzas, tenemos que ver cuáles son positivas, cuáles son negativas, y al hacer la sumatoria y que se cumple el equilibrio de que sumatoria de todas las fuerzas, ¿sí? Sumatoria del momento de todas las fuerzas en un punto me den 0, ¿sí? Y ahora sí, la parte más sencilla, que es reemplazar los datos. Entonces, resistencia, ¿cuál sería la resistencia en este caso? La incógnita. Entonces lo dejamos como R max, ¿cierto? Por brazo de resistencia, 14 centímetros. 14 centímetros. Entonces, acá tenemos que tener en cuenta que tanto el brazo de resistencia y el brazo de potencia estén en la misma unidad, ¿sí? No importa si pasamos metros a centímetros o centímetros a metros, lo importante es que estén en la misma unidad, ¿sí? Entonces vamos a usar centímetros, ¿sí? La resistencia por 14 centímetros va a ser igual a la potencia que me están dando, que es 55 kilogramos, ¿y cuánto sería el brazo de potencia en centímetros? 165, ¿sí? Porque el gráfico nos dice, o el enunciado, 1,65 metros, ¿sí? 165 centímetros. Entonces, acá vamos a despejar la resistencia máxima, 55 kilogramos por 165 centímetros, y el 14 que está multiplicando va a pasar a dividir, ¿sí? Se simplifican las unidades de centímetro con centímetro y vamos a obtener la resistencia máxima, ¿sí? Para que este sistema esté en equilibrio, ¿sí? ¿Quién me ayuda con el cálculo? 648,2. 648,2. ¿Están de acuerdo con su compañero? Sí, profe. 648,2. Esta sería la resistencia máxima, ¿sí? O como les dije, el máximo valor que puede tener, porque no necesariamente es un clavo, ¿sí? Puede ser, yo quiero mover algo, ¿sí? Quiero mover algo, si hay dos maderas juntas que están clavadas, ¿sí? Y quiero separar estas, lo máximo, ¿sí? Con estos datos que yo tengo, es la resistencia máxima que voy a poder separar o mover, va a ser 648,2 kilogramos, ¿sí? Entonces, ¿es o no es negocio que con 55 kilogramos muevan 648? ¿O quieren trabajar más? ¿Se puede mover un auto pequeño con eso? Sí, se puede mover. Sí, sí. Hay otras cosas que se toman en cuenta también. Pero bueno, ¿se entendió el ejercicio y lo de la convención de signos? Sí, profe. Bueno, Sí, me alegro. profe. Me alegro. Entonces, hay más ejercicios de palanca. Les voy a pedir que
que practiquen, ¿sí? Y vamos a hacer un ejercicio de plano inclinado, ¿sí? Dice, se desea subir un mueble que pesa 120 kilogramos a un camión empujándolo utilizando un plano inclinado de 35 grados. Si con rodillos y otros dispositivos se evita totalmente el rozamiento, ¿qué fuerza se debe ejercer para mover el mueble? Claro, pero el objetivo de eso es siempre realizar menos fuerza, ¿cierto? ¿Sí? Yo acá tengo por eso esta tablita. Esto sería un plano inclinado, ¿cierto? Bueno, ahora, si tenemos un plano inclinado, ¿sí? ¿Qué está pasando con el peso? Ahora, pero el peso que habíamos dicho que es un vector, se va a descomponer, ¿sí? En dos ejes. ¿Cuáles son los dos ejes? Tanto el eje X como el eje Y, ¿sí? Acá yo mis ejes los estoy inclinando, ¿cierto? Sí. Entonces, voy a tener un eje X, un eje Y. ¿Cómo creen que se va a descomponer o cómo son las componentes? Son las proyecciones de los dos ejes. Claro, pero esas componentes, si el peso es 100, ¿cómo va a ser en los ejes? ¿Iguales, profe? ¿O no? Va a depender del ángulo del plano inclinado, ¿sí? Ahora, tenemos que hacer la descomposición de esa fuerza llamado peso, ¿sí? Y para eso vamos a utilizar este ángulo. Entonces, tenemos el peso, ¿sí? Vamos a utilizar la proyección del plano inclinado, ¿sí? Y un plano perpendicular, ¿sí? Un plano perpendicular a este, ¿sí? Si llamamos a este eje X, este eje Y, ¿qué ángulo vamos a utilizar para la descomposición? Este peso es vertical, ¿sí? Si yo lo extiendo hasta acá, ¿sí? ¿Qué ángulo se va a formar acá? 90 grados. 90. Tengo el 90 ángulo grados. del plano que es 35. ¿Cuánto va a ser este ángulo? 55, muy bien. 55 más 35, 90. ¿Sí? Más 90, 180. Y ahora, si se dan cuenta, este plano que yo estoy trazando acá perpendicular, ¿sí? Si esto me representa X, ¿cierto? Este es el plano perpendicular que estoy utilizando. ¿Sí? Ahora, ¿cómo va a ser o dónde va a estar este 55? Acá, ¿cierto? Profe, disculpe, ¿podría dejar de compartir la pantalla? Ah, perdón. Eso me estaba olvidando. Uy. Sí, bueno, ahora acá regresamos. Tenemos el eje X que representa el plano inclinado, un plano perpendicular Y, el peso en este sentido, y acá, si esto es perpendicular, forma 90 grados, ¿cierto? ¿Qué ángulo va a haber entre P e I? 30. 5. 35 grados también, ¿cierto? Entonces, yo tengo este peso P, ¿sí? Y ahora la descomposición que ustedes hacían en el eje X e Y normal, van a tener que hacerlo inclinado, ¿sí? Entonces, este P va a tener una componente en el eje Y, ¿sí? Acá, y otra componente en el eje X, ¿sí? Esto sería PI y esto sería PX, ¿sí? Y acá la importancia de que no va a ser igual que un plano normal, ¿sí? Tenemos que fijarnos en el ángulo, en la resultante que es P, y qué función trigonométrica vamos a utilizar, ¿sí? ¿Cuándo se utilizaba seno? ¿Dónde está en el eje Y? En el eje Y, ¿sí? Pero acá tenemos que darnos cuenta de la posición, ¿sí? Yo tengo el ángulo, el que está al costado, ¿sí? ¿Sí? O el cateto adyacente. ¿Qué función se utiliza con el cateto adyacente?
Tangente. Coseno. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener la componente en I, va a ser la resultante P por el coseno del ángulo que tengo. ¿Sí? P por el coseno, en este caso de 35 grados. ¿Sí? Y en X sería P por, si el ángulo está al frente del cateto, se dice que es el cateto opuesto. ¿Sí? El cateto opuesto, ¿sí?, se utiliza con el seno. Seno de 35. ¿Sí? Eso es trigonometría y lo que tienen que ver para cada ángulo. ¿Sí? O sea, tienen que ver el ángulo y el lado que están utilizando. ¿Sí? Como en este caso en I, está adyacente al ángulo. ¿Sí? Y este ángulo es el ángulo del plano inclinado. Y se utiliza la función coseno. ¿Se entiende? Y el ángulo opuesto, ¿sí?, el lado opuesto, para el lado opuesto se utiliza la función seno. ¿Sí? Y si se dan cuenta, esto está invertido a lo que utilizan normalmente. ¿Sí? Pero no es que se invierte porque sí, se invierte por la posición de cada uno. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, esto vamos a utilizar para este caso, ¿sí? Que el peso nos decía que era 120 kilogramos, ¿cierto? Entonces, el peso, cuando nosotros lo hacemos descansar en un plano inclinado, ¿sí?, ese peso se descompone en una componente paralela al plano y una componente perpendicular. ¿Se entiende? Que son estas dos de acá. ¿Sí? P en X es paralela al plano. ¿Sí? Si se dan cuenta, yo dibujé acá un trazo paralelo. P en X es paralelo. Y vamos a tenerlo así. ¿Sí? Y P en I es perpendicular al plano, que va a estar acá. ¿Sí? Perpendicular al plano. Esto sería PI. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. El peso se descompone en dos vectores, P en X y P en Y. ¿Sí? Y los cuales vamos a hallar ahora. ¿Sí? P en X sería los 120 kilogramos. ¿Y qué función utilizo? Seno. Seno de 35. ¿Sí? ¿Quién me ayuda con ese cálculo? ¿Eh? 68,82. Sí. 69, profe. ¿Concuerdan Hola. con su compañera? Sí. Sí. Sí, profe. Y por el coseno de 35, ¿cuánto sería? 98,3. 98,3, muy bien. 98,3 kilogramos. Esa es la descomposición en un plano inclinado, ¿sí? No es igual que el plano convencional que estábamos utilizando. Cambia las funciones por la posición de los catetos, ¿sí?, o la posición de las componentes y el ángulo que tenemos, ¿sí? ¿Y este ángulo con qué coincide? Con el ángulo del plano inclinado, ¿cierto? Sí, sí. Sí, ahora, entonces, nosotros sabemos que P en I es 98,3 kilogramos, ¿sí? Y P en X es igual a 68,82 kilogramos. Ahora, yo les hago una pregunta, ¿sí? Tengo acá un plano inclinado, un objeto. ¿Cuál, sí, qué fuerza yo tengo que vencer para que este objeto suba?
¿Quién me responde? ¿Qué fuerza yo tengo que X. vencer? ¿Qué? X, ¿puede ser? En X, ¿sí? La componente en X, porque si vemos el dibujo, ¿hacia dónde está tirando? Para abajo. Para abajo. Abajo, o sea, X. Para abajo en el sentido del plano, ¿sí? P en I lo único que hace es que este objeto esté adherida a esta superficie, ¿sí? La componente en X es la que está tirando para abajo. Si bien tira para abajo, no cae porque el ejercicio anula el rozamiento, ¿sí? O los accesorios que estamos utilizando anulan el rozamiento. Ahora, si yo tengo que vencer esa fuerza, ¿hacia dónde tiene que estar dirigida? ¿Qué hay? Hacia el lado arriba. contrario. Hacia arriba. Hacia el lado opuesto. Y eso es lo que me preguntan acá. ¿Cuál es la fuerza F que yo tengo que hacer? Que es esta que está hacia arriba. Más de ¿Sí? 68,82. Bueno, y ahí vemos, ¿sí? Porque uno de los principios es sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0, ¿sí? Entonces tenemos, si tomamos F positivo porque va hacia arriba, este sería negativo, ¿sí? El equilibrio del sistema está cuando F tiene el mismo valor, ¿sí? Entonces F menos 68,82, si pasa del otro lado, ¿sí? Lo voy a hacer completo, 82, va a ser igual a 0, esto que es negativo, porque estamos tomando esta convención de signos hacia abajo negativo, F tiene que tener el mismo valor numérico, solo que positivo, ¿cierto? 68,82 kilogramos. Y ahora, ¿sí? El positivo me indica que es sentido opuesto y al que respondió que tiene que ser un poquito más, ¿sí? Está bien, pero si es un poquito más de 68,82, se pierde el equilibrio y estaríamos en un movimiento acelerado, ¿sí? Acuérdense, si está en equilibrio, puede estar subiendo ¿con qué velocidad? Y eso hablamos al inicio. Una velocidad constante. A velocidad constante, muy bien. Entonces, la pregunta del ejercicio era eso, ¿sí? ¿Qué fuerza se debe ejercer para mover el mueble? ¿Sí? Entonces, si yo estoy ejerciendo 68,82, ya puedo mover el mueble siempre y cuando este movimiento se va a dar a velocidad constante, ¿sí? Y voy a llegar a subir al camión, ¿cierto? Que era el contexto del ejercicio. Voy a utilizar una fuerza y va a subir a velocidad constante, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No, profe, se entendió. Qué bueno. ¿Alguien que no haya entendido algo más para aclarar? No, profe. No, profe, está bien. ¿Ninguna pregunta? ¿Sí? Tenga en cuenta esto de la descomposición para un plano inclinado y que se utiliza el ángulo del plano inclinado. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí, dime, Mónica. ¿Influye algo que tiene que ver con los rodillos? ¿Cómo? Que si influye algo los rodillos que dicen como Los para- rodillos. Bueno, los rodillos que menciona el ejercicio y otros dispositivos es para evitar el rozamiento, ¿sí? Y en la fuerza de rozamiento vamos a ver más adelante, ¿sí? En los próximos temas. Pero les adelanto. Para ustedes, ¿qué es la fuerza de rozamiento? Si usted puede explicar, profe. Bueno, la fuerza de rozamiento, su nombre le dice, aparece con el roce de dos cuerpos,
¿sí? Microscópicamente, los cuerpos no son lisos completamente, tienen esta cierta rugosidad, ¿sí? Tienen esta rugosidad, imagínense, esta palma de mi mano, con este pedazo de madera, que por más que parezca lisa al tacto, ¿sí? No es liso, ¿sí? Es una fuerza normal, ¿Cómo? una fuerza normal. No, estamos hablando de rugosidades de las superficies, ¿sí? Imagínense, una de estas es mi mano y la otra esta tabla, ¿sí? Ahora, si yo empiezo, ¿sí? Cuando estas dos superficies están en contacto, ¿sí? Aparece la fuerza de rozamiento, que tiene una característica, ¿sí? La característica de la fuerza de rozamiento es que se opone al movimiento. Entonces, si yo estoy desplazando mi mano hacia arriba, ¿hacia dónde creen que aparece la fuerza de rozamiento? Para arriba. Para abajo. ¿Por qué? Se opone al movimiento, ¿sí? Entonces, si yo desplazo hacia arriba, estas rugosidades hacen que aparezca una fuerza para abajo, ¿sí? Y por eso es que esto que estoy haciendo acá no cae, ¿sí? Porque está la fuerza de rozamiento ahí, que eso lo vamos a ver más adelante. Porque si está esta fuerza P en X para abajo, ¿qué creen que lo está deteniendo? Si no se está aplicando esta fuerza. ¿Sí? Está la fuerza de rozamiento. ¿Sí? Ahora que hace frío, ¿sí? ¿Cómo aparece la fuerza de rozamiento cuando hacen esto? ¿Sí? La fuerza de rozamiento genera un calor, ¿sí? Ese calor es lo que sentimos en nuestras palmas cuando hacemos esto, ¿sí? Y bueno, eso lo van a ver más adelante y se va a ver. Por ahora, el ejercicio aclaraba que por los rodillos, por otros accesorios, se eliminaba esa fuerza de rozamiento. Y no lo estamos considerando acá. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces hasta ahí llegamos. Nos vemos el martes. El profesor Faseski ahí habló, mencionó que ya se va a subir la tarea 6, correspondiente a óptica. Estén atentos al aula. Y nos vemos. Hola, profe. Chau, chau. Bueno, profe, hasta luego. Dale, nos vemos. Hasta la próxima, Cuídense. profe. Chao a todos. Dale, igualmente. Chau, chau. Chao, profe, nos vemos. Nos vemos. Chao. Nos vemos.